Bien, vamos a ver entonces la biometría fetal. Lo que hemos hecho en el primer trimestre también forma parte de la biometría fetal. Con la longitud cráneo-jabalilla, la transducción central. Y ahora vamos a ver en el segundo y tercer trimestre qué se hace. Lo que vamos a hacer entonces es la medición a nivel del polo cefálico en corte transversal. Vamos a hacer la identificación de la medición del diámetro biparietal y de la circunferencia craneal. Para eso tengo que encontrar estructuras viejas. Lo primero que tengo que identificar es la línea interhemisférica. Esta línea interhemisférica está solo interrumpida en el tercio anterior por una estructura que tiene forma rectangular que se llama cabum del septum pellucidum. Cabum del septum pellucidum. Luego, en la parte posterior a este cabum, en el tercio medio, voy a encontrar una estructura hipoecogénica que tiene la forma de una flecha con dirección hacia posterior, apuntando hacia la nuca. Estos son los tálamos. En este caso aparecen en color moradito. Y en la parte central hay un redondo, un círculo con un centro anecogénico que corresponde al tercer ventrículo. En la porción lateral, lo que nosotros estamos observando son los ventrículos laterales con el plexo coroideo en su interior. Pero en este caso estamos en el plano transtalano. Hay otras estructuras, por ejemplo la cintura de Silvia, que podríamos ir analizando en una ecografía morfológica más avanzada. Lo importante aquí, el asterisco que representa que no debemos encontrar a esta altura lo que es el cerebelo. Si yo tengo aquí un feto, los cortes transversales que voy a hacer, el primero o más alto se llama plano transventricular. El siguiente, milímetros más abajo, también transverso, corresponde a este plano transtalámico. Y luego voy a rotar ligeramente el transductor para obtener un corte oblicuo. Este es el corte transcerebelar, a nivel del cerebelo. Entonces esos son los tres planos de corte más importantes para hacer una neurosonografía básica al feto. En cada uno de esos cortes hay cosas que analizar, pero para la biometría fetal lo que vamos a utilizar, podemos utilizar o un transventricular o un transtalámico. En este caso vamos a usar el transtalámico, o también podríamos usar el transventricular, depende de ustedes. No hay mucha diferencia en milímetros, en 1 o 2 milímetros entre los dos planos de corte, no hay problema. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos la línea interhemisférica y ahora las dos mitades, los dos hemisferios cerebrales tienen que tener las dos distancias hasta el hueso, tienen que ser similares. Igual distancia anterior, igual distancia posterior. Generalmente por un artefacto el hemisferio anterior no va a ser tan fácil de ver por la calcificación de los huesos. Entonces es más fácilmente visible el hemisferio posterior. Ahora, una vez localizado esto, tengo que tomar en cuenta que la cabeza no tiene que tener una forma redonda, tiene que tener una forma alargada, como una pelota de fútbol americano. Entonces, para cambiar de una forma redonda a una forma alargada, lo que tengo que hacer es rotar ligeramente. 30 grados nada más. Muy poquito, a veces ni 30, rotamos hasta que se alargue, nada más.
Encuentro los puntos de medida, la carota correctamente completa y correctamente situada, y voy a encontrar esta imagen hiperecogénica que corresponde al hueso. Entonces, el hueso tiene dos partes, una parte externa y una parte interna. Y rodeando el hueso, que aparece más blanco aquí, vemos que hay tejido celular, hay el subcutáneo y la capa muscular, y luego tengo esta línea hiperecogénica que corresponde a la piel. No voy a tomar en cuenta la piel, ni planos musculares, ni adiposos. Solamente voy a tomar en cuenta el hueso. ¿Muy bien? Ahora, con todas estas estructuras guía, cabo del septum pelúcido, línea interhemisférica equivalente con el mismo grosor anterior y posterior, la cabeza con forma de pelota de fútbol americano, plano transtalámico transventricular sin visualización del cerebelo. Voy a poner el caliper en la parte anterior. Primero voy a seleccionar diámetro biparietal, que es lo que voy a medir, DBP. Y voy a colocar el caliper en la parte externa, como se ve en esta imagen. Luego voy a mover con el trackball, atravesando sobre el tercer ventrículo, la parte media de la cabeza, y me voy a dirigir hasta el borde interno del hueso parietal contralateral. ¿Por qué? Porque el cerebro es predominantemente líquido, entonces me va a generar un artefacto de refuerzo acústico posterior, lo mismo que hemos visto en la vejiga, lo mismo que estamos viendo o hemos visto en la vesícula. La pared posterior puede engrosarse fácilmente o falsamente por la presencia del refuerzo. Por lo tanto, voy a medir solo hasta la tabla interna. Además de que la mayor parte de las tablas están realizadas mediante estudios científicos que han hecho esta medición de tabla externa a tabla interna. ¿Sí? Tabla externa, tabla interna. Entonces ahí tenemos el diámetro biparietal. Podemos también medir el occipito frontal, desde la región occipital, pasando sobre la línea media hasta la región frontal. Occipito frontal. Luego presiono el botón que dice circunferencia craneal y voy a colocar tabla externa a tabla externa, solo hueso, alrededor del hueso. Marco de aquí a aquí, o puedo marcar de aquí a aquí, presiono Enter y luego con el trackball voy a empezar a abrir la elipse. La condición es que rodee toda la parte externa del hueso, solo el hueso, no la piel. ¿Bien? Ahí tenemos entonces el diámetro biparietal y la circunferencia craneal. Los puntos guías ya los hemos entonces reconocido. ¿Cómo se ven estas estructuras? Las vamos a ver a continuación. Voy a poner el zoom. El cabo del septum pelúcido aparece como un rectángulo anicogénico con paredes hiperecoicas. Cabo está en el tercio anterior. Cuando el feto crece un poco más, no tiene forma rectangular, adopta una forma triangular. Pero este es el cabo, siempre en el tercio anterior, próximo a los ojitos. Luego, los tálamos hipocogénicos. En la parte central vemos una imagen hiperecogénica con un centro anecoico, tercer ventrículo. Esos son los tálamos. Y en este caso también estoy viendo la parte posterior, parte de lo que es el ventrículo lateral, con esta imagen hiperecogénica que corresponde a los plexos coroideos. Entonces la línea interhemisférica está completa y todas las estructuras óseas están normales. Este espacio entre hueso y hueso, este de aquí, es normal. ¿Qué creen que sea? Fisuras. Es la fisura. Son fisuras normales. Aquí hay otro. Entonces eso es normal.
Es un corte transversal ese, doctora. Corte transversal. Ah. De los cortes tenemos transversal, el más alto, el transventricular, otro transversal, este de aquí, el transtalámico, y el oblicuo, que no es aquí, que es el Cerebral. Ahora, vamos a hacer un barrido hasta llegar a la región abdominal. En esta región, y el objetivo, este es el corte más difícil, el objetivo es obtener una imagen completamente redondeada, o lo más redondeada posible. Tengo que tener puntos visibles de la piel. Lo que voy a hacer es como si colocáramos una cinta alrededor, una cinta métrica alrededor de la región abdominal del feto. Vamos a medir la circunferencia abdominal. Puntos 10. La columna, las costillas que tienen que aparecer completas, no si la costilla aparece, esta es una costilla completa, la costilla incompleta aparece así, que significa que el corte está oblicuo, tengo que rotar ligeramente para alargar. Luego voy a encontrar a la izquierda la aorta, a la izquierda también la cámara gástrica, y a la derecha voy a encontrar la vena umbilical, que va a girar hacia el lado derecho del feto, hacia el hígado, formando el seno portal o vena porta. Entonces, vena umbilical y vena porta. Todo esto corresponde al hígado del feto. En esta edad gestacional hay una hepatomegalia fisiológica. Y posterior a lo que es el estómago, podría encontrar en este sector lo que es el vaso. Pero esas son las estructuras guías. Entonces, ¿cómo vamos a hacer salud? ¿Cómo vamos a hacer la medición? Voy a marcar de la parte externa a la parte externa. La parte externa a la parte externa. Y abro la elipse. Entonces, toda la parte exterior sobre la piel. En cabeza, alrededor del hueso. En abdomen, alrededor de la piel. Como cuando te miden para hacer ropa, ¿no? Miden la cintura, así. Y ahí medimos la circunferencia abdominal. Entonces, puntos guía. La vena umbilical, la cámara gástrica, la aorta, y es en corte transversal. Estos tres puntos hiperecogénicos corresponden a los cuerpos vertebrales, la columna vertebral. Y luego está aquí a los lados la costilla, dos costillas. Y tengo que tener lo más redondito posible la imagen. Y voy a medir afuera, alrededor de la piel. Algunos pacientes dicen que esto se parece a la carita. Dicen, no, la carita de mi bebé. No es, pero parece, ¿verdad? Aquí parece que se le ve guiñando el ojito y aquí está sonriendo. Pero no es. Muy importante, la imagen debe estar adecuadamente magnificada. En todos los casos tiene que estar por lo menos ocupando más de la mitad de la pantalla, ¿verdad? Y está muy chiquito. Luego, la característica aquí, por ejemplo, esto está mal, ¿por qué? Un poco más abajo, lo que nosotros estamos observando aquí es el ingreso de la vena umbilical hacia la pared abdominal. Entonces la vena umbilical está ingresando, hay un punto de conexión con la pared y eso no debe estar presente. Además de que vean las costillas, están cortadas. El corte es oblicuo y muy bajo, entonces no me sirve. No está según los lineamientos, tengo que volver a hacer. Y hasta que consiga eso. La vena umbilical no se debe continuar con la pared abdominal. Eso es claro. Pero como les digo, es uno de los cortes más difíciles, sobre todo en el tercer trimestre.
y eso se llama circunferencia abdominal. Ahora, este de aquí corresponde a la longitud femoral. Vamos a medir el fémur, que es el hueso más grande que tiene el feto, y solamente se mide la diáfisis, sin tomar en cuenta las epífisis. Si nosotros vemos acá, alrededor de este hueso, que aparece como una imagen lineal hipericogénica, nosotros encontramos dos redonditos hipoecogénicos en los extremos. Estos redonditos corresponden a las epífisis. La proximal corresponde a la cabeza del fémur y la distal a los cóndilos femorales. Son cartilaginosos e hipoecoicos y no deben incluirse en la medición. Para la longitud del fémur solamente vamos a medir la diáfisis. No vamos a tomar en cuenta las epífisis. Entonces, básicamente, donde termina de forma recta el hueso sin sus esquinitas, ahí vamos a medir solo la diáfisis. Y el hueso debe estar lo más horizontal posible. Se puede permitir angulaciones de hasta 15 grados hacia arriba y hacia abajo, pero debe estar lo más horizontal posible. Este es uno de los cortes más fáciles de encontrar. Por ejemplo, aquí está bien. No. Oblicuo, ¿verdad? Sí. ¿Y este? Más oblicuo todavía. También oblicuo, no me sirve. ¿Y qué voy a hacer yo para convertir este hueso en un hueso horizontal? ¿Qué movimiento hay? Vascular. Un talón, ¿verdad? Hacemos un talón y con eso se hace horizontal el fémur. Ahora, cuando estamos en la región caudal del feto y encontramos los dos fémures, tengo que identificar el perineo, la región perineal, para identificar el sexo del feto. Entonces, si nosotros encontramos el famoso signo de la hamburguesa o del grano de café, o algunos también conocen este signo con el signo de la empanada, donde aquí se ve clarito, tenemos los dos labios mayores y en la porción central tengo el gíphalis, más conocido como el signo de la hamburguesa también, ¿verdad? Los dos panes y la carne de la hamburguesa. Esto significa que el feto tiene las características de un feto femenino. El signo de la hamburguesa es una bebé, es una niña. Y nosotros podemos también, en otros, igual, a la altura de los fémures, vamos a encontrar la región perineal, y ahí voy a encontrar una imagen redondeada que tiene una proyección anterior. A esto se lo conoce, miren, depende de mi ventana, como yo voy viendo la estructura. Por ejemplo, acá se ve mucho más claro que aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos trabajando este corte, se puede ver mejor. Ahí estamos viendo una imagen más redondeada, una sola línea que divide estas dos mitades, y luego en la parte anterior tengo una imagen redondeada. Esta es la punta del pene y esta es la bolsa escrotal. Incluso conforme vaya progresando el embarazo, podríamos encontrar dos imágenes ovoideas hiperecogénicas en su interior que corresponden a los testículos. Entonces, esto se conoce con el nombre del signo de la tortuga y nos indica que el feto tiene un sexo masculino. Es un niño, es un bebé hombrecito. Entonces, el signo de la tortuga para hombres y el signo de la hamburguesa o el grano de café para mujeres. ¿Dónde vamos a buscar? La región perineal. Ahora, en relación entonces a lo que vamos a hacer en la evaluación, lo primero y más importante es identificar la presentación de este feto. Si nosotros colocamos el transductor
en corte transversal suprapúbico y lo primero que encuentro es la vejiga o el fémur, ¿en qué presentación estará? ¿Cefálico o podálico o transverso? Podálico, ¿no? Muy bien, podálico. Ahora, voy a encontrar el dorso. Vamos a estandarizar y si este es el útero, entonces yo voy a hacer barridos. Un barrido aquí, el transverso, otro barrido central y otro barrido lateral. Al principio tal vez necesiten los 3 barridos. Después, conforme ya vayan tomando práctica, ya no los van a necesitar. Entonces, cuando hacemos este barrido, tengo una presentación podálica, lo que yo estoy buscando es dónde está el dorso. Y si está podálico, yo sé que está longitudinal. Entonces tengo aquí podálico, longitudinal y voy a buscar la columna vertebral. Para que sea dorso derecho, la columna tendría que estar aquí, así. Dorso derecho. Por ejemplo, este feto, si fuera podálico, longitudinal, ¿qué dorso presenta? Dorso izquierdo, muy bien, dorso izquierdo. ¿Qué corte estoy viendo? Circunferencia abdominal o el corte de la circunferencia abdominal, corte transversal abdominal. ¿Qué es esto? Cámara gástrica. ¿Qué es esto? El hígado. ¿Qué es esto? La vena umbilical, muy bien. Entonces, lo que queríamos responder aquí es un bebé que está con su dorso izquierdo. Muy bien. ¿Qué posibilidades tendríamos? Podríamos tener feto cefálico, o feto podálico, o feto transverso. Cefálico, dorso derecho, dorso izquierdo, dorso anterior, dorso posterior. El podálico lo mismo, ¿verdad? Derecho, izquierdo, posterior. Y aquí en el feto transverso puede tener dorso anterior, dorso posterior, también presente. Si colocamos aquí el transductor y no encuentro ninguna estructura, está transverso. Luego, lo que vamos a hacer es una valoración de la columna vertebral. Lo que estamos viendo aquí es la columna vertebral en corte longitudinal, en corte transversal, perdón, corte coronal y en corte transversal. Aunque este está más que transversal, está oblicuo. En corte longitudinal, entonces lo que estamos viendo son los discos vertebrales que deben ser paralelos, aparecen como 2 líneas hipergénicas paralelas. Y debemos revisar que todo esté cubierto por la piel. En corte coronal propio vamos a revisar la integridad y la secuencia de los discos vertebrales, y en corte transversal es el corte ideal para ver si la columna está cubierta o no por piel. Entonces hacemos un barrido desde la cabeza hasta la columna. Ahora, si la presentación de este feto fuera esta, que estoy viendo al principio, suprapúbico con transductor en transverso, es esto. ¿Qué parte del feto puede ser? La cabeza, muy bien. ¿Cómo se llama esto? Cabo del septum pelúceo. ¿Y esto se encuentra en qué tercio? ¿Anterior, medio o posterior? Anterior. Entonces, ¿qué dorso es este feto? Dorso izquierdo, muy bien. Es dorso izquierdo. Entonces, si hay que hacer presentación cefálica, longitudinal, dorso izquierdo, solo colocando mi transductor sobre la sínfisis del pubis en transverso. Coloco el transverso sobre la sínfisis del pubis, no veo nada. Transverso, ¿verdad?
Ahora tengo que ir a los dos extremos para ver dónde está el polo cefálico y luego evaluar todo el centro. Entonces, el primer corte, el más superior, pongamos el que está más cerca de la punta de la cabeza, es el plano transventricular, línea interhemisférica, cabo del septum pelúcido, y en la parte anterior, las astas anteriores de los ventrículos laterales, y en la parte posterior, las astas posteriores de los ventrículos laterales, llenos de líquido, y también en su interior una imagen hiperecogénica que corresponde al plexo oroideo, el plano transventricular. ¿Por qué? Porque el foco está en los ventrículos laterales. Milímetros más abajo, esa segunda línea azul, corresponde al plano transtalámico. Lo mismo, línea interhemisférica. En la parte anterior, esto es el cabo del septum pelúcido. Muy bien. Luego del cabo vienen los Tálamos. tálamos con su tercer ventrículo. No debo ver nada más en la parte posterior. Podría ver parte de los ventrículos laterales, pero este es el plano transtalámico. Cualquiera de los dos me sirve para hacer la biometría fetal. Diámetro biparietal, tabla externa a tabla interna, parietal anterior a parietal posterior, y luego la circunferencia craneal alrededor del hueso, todo alrededor. Solo del hueso, no de la piel, ni tejidos blandos. Ahora, voy a hacer el corte oblicuo, ya no es transverso, es oblicuo, el rojo. Y en este caso lo que voy a ver es, ¿dónde está? Línea interhemisférica, el cabo del septum pelúcido, astas anteriores de los ventrículos laterales. Luego encuentro los pedúnculos cerebelosos, el cerebelo que tiene forma de 8, y como en la parte media esos dos, las dos mitades de los hemisferios cerebelares están unidos por el vértice cerebeloso. Entonces, hay entre la cisterna magna, el hueso de la nuca, el occipital y la piel. Ese es un plano transcerebelar. Luego, sigo bajando y voy a encontrar el siguiente plano de corte, que corresponde al corazón en 4 cámaras. Este feto, si fuera un feto cefálico, longitudinal, ¿y qué dorso sería? ¿Anterior o posterior o lateral derecho o lateral izquierdo? Posterior. Está la columna, ¿verdad? Y entonces en la pantalla esto es anterior y esto es posterior. Si estoy en corte transversal suprapúbico, esto sería derecho y esto es izquierdo. Entonces este es dorso posterior. ¿Qué estoy viendo? Estoy observando aquí los pulmones y el corazón en su corte de 4 cámaras. Con los tabiques, la cruz del corazón, tabique interventricular, interauricular y las válvulas. Aquí se encuentra la aorta descendente, por lo tanto, cámaras izquierdas y al otro lado cámaras derechas. Aurículas, ventrículos. Pulmón izquierdo, pulmón derecho. Plano, en este caso corte de 4 cámaras, con la punta del corazón hacia la cabeza, o hacia el interior, hacia adelante. Y en este otro caso, con la punta del corazón a horas 9. Estoy viendo el tabique interventricular con el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta.
Y aquí veo el corte de 3 vasos. Primero el tracto de salida del ventrículo derecho y luego 3 vasos tráquea con la imagen de la Estos son cortes un poco más avanzados, pero estamos hablando de una imagen general, un panel general de lo que es la valoración del corazón. Son los 5 planos de Jagen. La circunferencia abdominal, donde encontramos la cámara gástrica, y luego la valoración de 4 cámaras, 3 vasos, tractos de salida, 3 vasos y 3 vasos tráquea. Ahora, ¿qué corte es este? ¿Qué estamos viendo? Una carita. Esto es el estómago, muy bien. Y esto es columna. ¿Qué dorso? Si fuera cefálico longitudinal, ¿qué dorso es? Izquierdo. Muy bien. ¿Qué es esto? Vena umbilical, que va a girar hacia la derecha para formar la vena corta. Buen punto de corte, bien, para medir la circunferencia abdominal. Milímetros más abajo vamos a encontrar la inserción del cordón a nivel de la pared. 3 líneas hiperecogénicas, 2 líneas hipoecoicas entre ellas. Vemos que no hay ninguna alteración, no hay gastrosquisis ni onfalocele a nivel de la inserción del cordón, está normal. Más abajo encuentro estas 2 imágenes que tienen la forma de 2 letras C que se ven una frente a la otra. Aquí les hace recuerdo en nuestro módulo anterior. Riñones, son los riñones, y también parecen 2 anteojos, ¿verdad? De disfraces. Entonces, en este caso, la columna vertebral está con el dorso hacia dónde? Anterior. Muy bien. Siempre tiene que estar en horas 12 para la valoración del diámetro AP de las pelvis renales, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos los 2 riñones y las asas intestinales. Más abajo, un corte transversal. Estamos viendo aquí la columna vertebral y también podemos evidenciar lo que es la vejiga en transverso. Seguimos bajando, tenemos el fémur y finalmente se hace una medición o revisión de los 3 segmentos de las 2 extremidades superiores, el muslo, la pierna y el pie, y también de las extremidades superiores, el brazo, el antebrazo y la mano. Entonces reviso que tenga todo completo y paso al siguiente. Puedo hacer una valoración de lo que es la cara del feto, sobre todo en este corte lo que estamos viendo es la punta de la nariz, 2 orificios nasales, el labio superior, el labio inferior y el mentón, así, para descartar labio leporino. Y en este corte transversal un poco más bajo a nivel de las órbitas se puede encontrar las 2 órbitas y en su interior 2 anillos hiperecogénicos que corresponden a los cristalinos. Corte sagital medio, donde puedo observar el signo del igual, aquí se ve mucho más clarito porque el feto está más grande. Esta es una ecografía, son los cortes básicos de una ecografía morfológica. Entonces lo que estamos viendo aquí es el signo del igual y el punto, ¿ver? Hiperecogénico, hipoecoico, hiperecogénico y el punto. Entonces ahí tengo la presencia del hueso nasal, aquí el paladar duro. Entonces hay que ir analizando las características de la imagen, pero estamos conociendo el feto de cabeza a pies en sus cortes más importantes. ¿Está bien? Ahora, hay que hacer medidas, sí hay que hacer medidas. Hay que
Cada corte de plano tiene características y patológicas también, y normales, que es un poco más avanzado. Pero lo importante aquí es que ustedes han visto al feto cuando está sano. Esos cortes nos muestran a fetos sanos. Entonces, lo importante es reconocer la anatomía normal, y por el momento, si ustedes encuentran alguna alteración que ven que no se parece a lo que les he mostrado, entonces van a agarrar a este bebé y le van a decir: tú tienes que hacer una ecografía más avanzada, ¿verdad? Vamos a referir. Ya con el tiempo ustedes harán la ecografía avanzada, pero por el momento no podemos, porque son muchas más cosas que hay que ver. Luego vamos a hacer la valoración del líquido amniótico. Para obstetricia, el tip es que no hay que comprimir, no se debe comprimir. Eso es claro, no comprimir. Porque cuando comprimimos, deformamos y desplazamos el líquido. Entonces, no comprimir. Lo correcto, entonces, es el transductor, que debe estar formando ángulo de 90 grados con el piso. Un transductor sostenido perpendicular al piso. No oblicuo, porque va a sobreestimar la valoración del líquido amniótico, ni tampoco debemos comprimir, porque ahí vamos a subestimar la cantidad de líquido amniótico. Hay dos formas de medir el líquido amniótico. Una, que es esta, el bolsillo vertical mayor, que es el que utilizamos de inicio en todos los pacientes. En este caso, lo que hacemos es hacer un barrido con el transductor en longitudinal, con la huella, la punto guía dirigida hacia la cabeza del paciente. Y hacemos un barrido por todo lo que es el abdomen materno. Nos vamos a mover, generalmente hacemos un barrido, entonces de esta manera podemos hacerlo de lado a lado. Y ahí vamos a buscar el lugar donde encontremos mayor cantidad de líquido. Ese es nuestro bolsillo vertical mayor. La condición, que no tenga partes fetales ni cordón umbilical, eso es importante. El lugar donde haya mayor cantidad de líquido, que no tenga partes fetales ni cordón umbilical. Frizamos la imagen ahí y medimos. El ecógrafo no tiene un botón que diga bolsillo vertical mayor, entonces ¿cómo voy a medir? Todos los ecógrafos dicen AFI, que es el índice en inglés, ¿verdad? Líquido amniótico, Fluid Amniotic Index, y en inglés, o el ILA, si está en español, índice de líquido amniótico. Entonces allí entramos a esta opción y buscamos, aparece Q1, que sería el cuadrante 1. Entonces con cuadrante 1 medimos un solo bolsillo. Esta es la técnica, bolsillo vertical mayor. La otra opción es el índice de líquido amniótico, el ILA completo. Para esto vamos a dividir el abdomen materno en 4 cuadrantes, trazando una línea que pase por la línea corporal media sobre el ombligo hasta la síntesis del pubis, y otra horizontal que atraviesa el ombligo también. Entonces el útero lo dividimos en 4 partes. Ahora, cada uno de estos espacios, igual con el transductor en longitudinal con la guía hacia la cabeza, voy a hacer un barrido de ida y de vuelta por todo el cuadrante para encontrar el espacio que tenga la mayor cantidad de líquido. Encuentro el espacio que tiene la mayor cantidad de líquido y en el ecógrafo voy a presionar el botón que dice Quad, o que viene con el icono de una pantalla dividida en 4 cuadrantes. Ahí friso y me va a aparecer esta otra pantalla con el Quad. Hago lo mismo procedimiento. Friso, me va a saltar a la siguiente pantalla. Hago el mismo procedimiento. Friso, me salta a la siguiente pantalla. Friso, y ya tengo para medir. Entonces me voy a buscar lo que es el AFI o ILA. Y ahí voy a medir. ¿Cómo se mide? El espacio o el lugar donde tenga
la mayor cantidad de líquido sin cordón ni partes fetales. Por ejemplo, si yo reviso todo este espacio, el lugar donde hay mayor cantidad de líquido es este. Y yo debo revisar, hacer una medida vertical, ¿ver? Presiono cuadrante 1 y voy a medir en la parte más amplia y voy a trazar una línea vertical, lo más vertical posible. Entonces, es mi cuadrante 1. Hago lo mismo aquí, sin cordón ni partes fetales, en la parte donde hay mayor cantidad de líquido y voy a medir. No estoy, en este caso no estoy tomando en cuenta la placenta ni las partes del feto tampoco, solo líquido. Cuadrante 2. Hago lo mismo con el cuadrante 3, hago lo mismo con el cuadrante 4 y el resultado el aparato automáticamente me calcula. En este caso mi índice de líquido amniótico es de 10.67 centímetros. Y ahora yo tengo que saber si eso es normal o es patológico. Y para eso tengo esta tabla. En este caso, lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Tengo dos técnicas, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos de corte? Para el índice de líquido amniótico, el valor normal es de 5 a 24 centímetros. Por ejemplo, en la imagen anterior yo tengo un ILA de 10.87. ¿Normal? Estoy normal porque estoy entre 5 y 24, ¿verdad? Ahora, ¿para qué me sirve el ILA y en qué caso voy a usar el ILA? El ILA lo voy a utilizar sobre todo para el diagnóstico de polihidramnios. Entonces, si el paciente tiene polihidramnios, voy a preferir lo que es el índice de líquido amniótico. Y sobre esto, si está alterado, o sea, tiene más de 24, entonces se clasifica en polihidramnios leve, moderado y severo, donde el polihidramnios leve es un ILA de 25 a 29.9 centímetros, el moderado de 30 a 34.9 y el severo mayor a 35. Generalmente el más, a veces no se sabe por qué está aumentado, ¿verdad? El líquido amniótico es el leve, que generalmente no trae problemas. Y cuando tenemos un polihidramnio severo, hay que revisar muy bien la anatomía porque probablemente este feto tenga alguna malformación. El caso más impresionante de polihidramnio severo que he visto era de una bebé que tenía atresia esofágica y tenía 39 centímetros de ILA. El doctor, su médico tratante, le ha hecho una líquido amniótico, reducción de líquido amniótico, le ha sacado el líquido, pero como tenía tantas malformaciones, la bebé, cuando lo hemos visto por primera vez, tenía 33 semanas. Entonces, no ha sobrevivido. Pero a pesar de la reducción del líquido amniótico, era muy impresionante porque no se movía. Luego tenemos la técnica del bolsillo vertical mayor. Y en este caso, ¿para qué voy a utilizar esta técnica? Sobre todo para el diagnóstico, puede ser como que un screening general, pero sobre todo para el diagnóstico de oligohidramnios. Entonces, tenemos el valor normal del bolsillo vertical mayor, que es de 2 a 8 centímetros, y si nosotros tenemos menos de 2 centímetros, tengo oligohidramnios. Si tengo menos de 1 centímetro, tengo oligohidramnios severo. Y si tengo 0 centímetros, tengo anhidramnios, que significa que no hay líquido amniótico. He visto casos de doctores que han hecho la ecografía, han diagnosticado bien oligohidramnios severo, y le han dicho a la paciente, ¿sabe qué? Voy a sentarse un poquito, mañana le voy a entregar su informe. Eso es criminal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una emergencia obstétrica. Este bebé tiene que nacer. Generalmente nosotros agarran y nacen por cesárea de manera urgente, ¿no es cierto? Entonces no se puede guardar el informe de este paciente. Eso es importante. Otro punto.
¿Por qué usamos el lila y no usamos el bolsillo vertical para polihidratos? Porque el lila es muy sensible, pero es poco específico. Entonces no me va a dar los datos reproducibles para lo que es el oligohidratos. Por ejemplo, otra doctora, en sus primeros días de práctica, ha diagnosticado un oligohidratos por el método del ILA, con un ILA de 3.5. Según esto, menos de 5 es oligo, ¿verdad? Entonces, con eso, a ver, la manda. Ha llegado el paciente al Germán Kiri y lo han devuelto al hospital en ambulancia. Desde una ambulancia y ha habido problemas, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que te manden a un paciente que no tiene oligohidratos como oligohidratos? Y era porque el bolsillo vertical mayor de este bebé estaba normal, no tenía oligohidratos. Porque utilizamos la técnica del bolsillo vertical mayor para el diagnóstico de oligo y el ILA para poli. Eso es importante, ¿sí? Otra cosa importante, tienen que asegurarse, sobre todo cuando hay bolsillos pequeños, de que no tenga cordón presente. ¿Ven? Aquí parece que no hubiera cordón, pero en realidad si prendemos la caja de color, el cordón está pasando justo por el medio. Aquí se ha medido completamente el bolsillo, pero por aquí estaba el cordón. Lo correcto era medir de aquí a aquí nada más. Otro error que podríamos tener, tomar en cuenta este artefacto de reverberación como parte de la pared y medir solamente de aquí hacia aquí, por ejemplo. Eso no es correcto. Entonces tengo que yo encontrar la pared o la placenta. Podría aquí mejorar lo que es mi ganancia, mi rango dinámico, el TGC, todo eso, y encontrar el punto exacto en el que yo voy a medir. Sin cordón ni partes fetales y sin artefacto de reverberación con ruido. ¿Bien? Eso es importante. Luego, entonces, ¿qué opinan de este paciente? ¿Cómo estará su líquido amniótico y qué técnica vamos a emplear? ¿Las 4 imágenes son del mismo paciente? Sí, en cada uno de los cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Bolsillo vertical. Bolsillo vertical mayor. De forma subjetiva, a la inspección podemos darnos cuenta que la cantidad de líquido es muy escasa, ¿no? Poco líquido. Entonces, vamos a identificar aquí. Tengo el primer cuadrante 1.2, segundo cuadrante tengo 3, tercer cuadrante no tengo nada, cuarto cuadrante no tengo nada. Entonces, 1.2 primer cuadrante, 3.0 segundo cuadrante, 4, 0, 5, 0, 3, 0, 4, 0. Ahora, la suma de todo esto me da 4.2. Por AFI o por ILA, esto sería un oligohidrato. Pero yo tengo un bolsillo vertical mayor de 3.0. ¿Y cuál es el valor normal del bolsillo vertical? 5. De 2 a 8. Y si tengo 3, ¿cómo estoy? ¿No normal? Eso es lo que le ha pasado a este doctor. ¿Sí? A veces nos asustamos y sobre todo hay que revisar que estos bolsillos con color, si tuviera su equipo color, para ver que no haya cordón aquí. Eso es importante también. ¿Qué opinan? ¿Qué tenemos? Oligo, poli, normal. ¿Qué estoy viendo?
Este es un corte longitudinal o transversal. Transversal. ¿Cómo está el dorso? Dorso izquierdo, muy bien. Probablemente esté a nivel de la cámara gástrica, ¿verdad? Pero probablemente también este bebé no tenga cámara gástrica. ¿Y qué más estoy viendo? O sea, de tener cámara gástrica tienen, ¿no? Solo que el líquido no llega hasta la cámara gástrica, entre esas hepáticas. ¿Qué estoy viendo aquí? Poligrafo. Entonces, ¿cuál es la técnica que me va a ayudar más? Y la, Muy bien, índice de líquido. Bien. Aquí estamos midiendo 10.67. ¿Está bien o está mal? Bueno. Aquí tengo 29.08. Pero que tiene que poligramas. Muy bien. Ahora, cuando estoy haciendo la ecografía de un embarazo múltiple, vean, lo que estoy observando aquí es la membrana intergemelar. Esta membrana es gruesa. Si yo reviso entre las dos, voy a ver que hay una imagen hipoecogénica entre las líneas, tres líneas, línea blanca, línea oscura, línea blanca. Y la membrana mide más de 2 milímetros. ¿Qué tipo de embarazo es? Dicobiótico. Muy bien. Ahora, en estos embarazos múltiples, la única técnica que puedo utilizar es bolsillo vertical mayor. El único lugar donde puedo medir es a ambos lados de la membrana intergemelar, en el punto en el que encuentre la mayor cantidad de líquido. ¿Y esto por qué? Porque podría yo medir erróneamente un bolsillo como si fuera del otro bebé. De esta manera yo tengo aquí feto A, tengo feto B y estoy midiendo el líquido de cada uno de los bolsillos. Por ejemplo aquí, he medido solo con distancia. La distancia 1 corresponde al feto A y mide 3.62. Como bolsillo vertical mayor es normal o es patológico. Normal, ¿verdad? ¿Y 4.19 del feto B? Aunque creo que está aquí al revés, ¿verdad? Creo que esto es como listo, no sé, no veo. Pero 4.19 de 3.62 es normal o no? No se ven los números, ¿no? Pero el que me parece que tiene más líquido es este. Entonces, en teoría, debe ser este. Distancia 2, 4.19, su valor, ¿verdad? Y el otro que tiene menos, 3.62, pero los dos están normal. Entonces, importante, solo puedo medir en embarazos múltiples con la técnica de bolsillo vertical mayor. No hay otra alternativa. No puedo usar el líquido. ¿Qué más tengo que revisar? Si ustedes se dan cuenta, hemos visto diferentes embarazos. Por ejemplo, este de aquí, ¿cómo está el líquido? ¿Está completamente anecogénico o no? no. Tiene ecos móviles o ecos hiperecoicos flotantes. Hay algunos que tienen, son totalmente PET, este tiene más ecos móviles flotantes, más ecos hiperecogénicos flotantes. Hay algunos que son anecogénicos, por ejemplo este de acá. Pero este otro de acá, ¿qué tal? Está hiperecogénico. Ahora, al respecto, ¿qué podríamos nosotros colocar? Líquido amniótico de forma homogénea, hiperecogénica. A la compresión con movimiento de focos o imágenes más gruesas, hiperecoicas, por ejemplo. En algunas ocasiones esto puede estar asociado con efectos meconianos, pero hay un estudio donde se han hecho
la identificación antes y después, ¿no? Del líquido amniótico genicidal. Y había muchos fetos que tenían líquidos hiperecogénicos que han nacido normales. O sea, no estaban econiados. Entonces, pero lo que se ve se nota, ¿verdad? Entonces, aquí estamos observando, por ejemplo, el cordón, y alrededor del cordón el líquido está hiperecogénico, de forma homogénea. ¿Dudas, preguntas? Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a quedar aquí, ¿está bien? Entonces, el examen sería hasta aquí. Sin cordón umbilical, sin placenta. ¿Están de acuerdo? Y el próximo sábado damos el examen y luego pasamos lo que nos falta. Virtual. Virtual. ¿Está bien? Y si el examen damos hasta antes de cromosómica. Pues esta otra parte está más complicadita, ¿no? Hay muchos datos, ¿no? Sí. Apiádese. Va a entrar al examen lo que es próstata, vejiga, ginecología. Podemos hacer gineco-obstetricia. Sin próstata. Sí. Sin vejiga. Entonces, ¿quién da más? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Todas las diapositivas. Sí, claro. hemos No, lo que nos ha mandado. No, hay algunas variaciones. Sí, sí. Ajá, hay algunas. Ya, entonces, ¿quedamos en eso? ¿Y cuántas preguntas más o menos van a hacer? ¿Como los anteriores exámenes, más o menos? Y más o menos como los anteriores exámenes. Vamos a, más o menos, pues, entre 10 a 20 preguntas. Mismas ponderaciones, 70 examen y... Sí, lo mismo se mantiene, 30 la asistencia y participación y 70 lo que es el examen. Ya. Y el examen sería ginecobstetricia, hasta donde hemos avanzado ahora, excepto vejiga y próstata. ¿Está bien? Gineco y obstetricia. No próstata ni Ni grandes vasos. ni grandes pasos. Sigue descontando el grupo. Sí. Pero hasta aquí. Sin cordón umbilical ni placenta. Muy fácil de estar. No, esta segunda parte lo puede compartir en el grupo, ¿verdad? Sí, lo voy a subir aquí. Ya. Hoy día para que lo vean repasando y estudiando. ¿Ya? Ya. ¿El examen a la 1 va a ser? ¿O a las 2? Depende de ustedes. ¿Quieren a las 2 o a la 1? ¿O a las 3? 3. 3 para estar bien comiditos. Ya, a las 3. A las 3. 3 estaban de acuerdo, ¿no, compañeros? El examen. ¿Todos de acuerdo? El sábado a las 3 de la tarde. Virtual. En sus casas todos. ¿Sí? De acuerdo, doctora. Ya. Listo. Entonces, en eso quedamos, ¿ya? Muy bien.